Entonces tenemos dos causas principales que son la trombosis y la embolia. Antes, cuando no se detectaba tan temprano o no se intervenía tan temprano en las enfermedades cardíacas, era un factor de riesgo común la embolia. Ahora es más común la trombosis, y con la detección temprana en la enfermedad arterial y que ya los pacientes se van sometiendo a revascularizaciones, puentes vasculares, ya esto va siendo una de las principales causas de oclusión, que se tapen los puentes. Entonces, para que tengamos en cuenta, la trombosis es una de ellas. Generalmente son pacientes entonces que tienen antecedentes para enfermedad arterial oclusiva, pacientes coronarios, pacientes con SB, y que vienen con deterioro, con problemas para la marcha, o que simplemente no los tenía desde antes. Desde estos pacientes que ya tenían sus plaquitas en su lecho arterial de las piernas, una de esas plaquitas se desprenden o ocurre una inflamación plaquetaria y taponan la circulación, por decirlo así, pues folclóricamente. Hay otras causas de trombosis, como son los estados hipercoagulables, los pacientes jóvenes, generalmente en menos de 50, 40 años, sin ningún otro antecedente, sin ser fumadores, ni lipidemias familiares, nada de esto que presenten o que debuten con este cuadro, siempre descartar un estado hipercoagulable. Hay otras causas, como es el vasoespasmo, más que todo en las reumatológicas, disección arterial o aórtica, y la oclusión pues de los puentes, como les comentaba. La otra causa, que es la embolia, y hay que tenerla en cuenta porque esta clínica, por ser referencia a enfermedades cardíacas, es algo frecuente. Se debe sospechar entonces en los pacientes que, además de presentar el cuadro pues de las extremidades, tengan antecedentes de patologías cardíacas. Sospecharla también si hay endocarditis o si hay embolias paradójicas ante presencia de un foramen oval, tumores cardíacos. Y hay otras causas de embolia también, la principal causa son de origen cardíaco en un 90%, también hay un menor porcentaje que no necesariamente vienen los émbolos de origen cardíaco, también puede ser por ateroembolia espontánea, placas de la aorta o luego de la manipulación, como también les había comentado antes. El diagnóstico de esto es netamente clínico, no necesariamente tenemos que recurrir a imágenes. Ahora les comenté esto, para que por favor, si están en un fin de semana y les llega un paciente con esto, es que no tenemos duplex, es que se demora el tomógrafo, tal cosa. No, esto es un diagnóstico netamente clínico. Si es un paciente que le llega con el cuadro que yo les he comentado antes, se le clava el dolor en la pantorrilla y se me puso fría la pierna y morada y no la puedo mover casi, no la puedo apoyar, y usted lo revisa y clínicamente ve que tiene asimetría de pulsos o que además de pérdida de pulsos distales, los cambios en la piel, como les voy a comentar ahora, es una sospecha alta de que es una isquemia aguda. Entonces, la característica principal de la isquemia aguda con respecto a las de mayor tiempo de evolución o a la isquemia crítica es el cuadro que se presenta en menos de 14 días de evolución de isquemia, frialdad y dolor de la extremidad. Este número es súper clave. Cuando ya lleva más de 14 días pasa a ser una isquemia crítica, para que tengan eso, pues esos conceptos claros. Entonces, isquemia aguda, el cuadro de menos de 14 horas de evolución. Isquemia crítica, perdón, de días. Isquemia crítica, el cuadro de más de 14 días de evolución. Y él clínicamente se manifiesta por las 6P. ¿Y cuáles son esas 6P? Los textos más antiguecitos dicen 5Ps, pero ya ahora tenemos 6P. ¿Y cuáles son esas? Dolor, en inglés pues las P, pero aquí se las traducimos. Dolor, pérdida de los pulsos, palidez, parálisis, parestesia. Aquí sale polar, o también en algunos textos sale como poiquilotermia, y es también la frialdad de la extremidad comparado pues con el ambiente. Entonces, para que tengamos en cuenta estos signos, que no necesariamente lo van a presentar todos los pacientes, pero sí para que los tengamos en cuenta. Es muy importante también, esta enfermedad se confunde, pueden confundir mucho, se la podemos confundir mucho con una trombosis venosa profunda. Una clave ahí es que la enfermedad arterial, la isquemia aguda, es muy raro que debute con edema, a diferencia de la trombosis venosa profunda. Si hay edema en la isquemia aguda es porque generalmente el paciente o ya tenía su enfermedad arterial antes o lleva mucho rato con la pierna colgada, y esto hace que se pueda edematizar, además pues de la diferencia de los otros signos, pero el edema es clave para diferenciar estas dos enfermedades. Entonces, como les decía, además del diagnóstico clínico, nos podemos valer de algunas cositas que tenemos disponibles acá en las urgencias de acá, o en muchos servicios, como es este Doppler, porque este Doppler me va a ayudar a censar los pulsos o las señales de onda, tanto arterial como venosa, y ahora les voy a explicar por qué la importancia pues como de la detección de las dos señales. Esto es importante, y más que si tenemos la herramienta acá, mejor contar con ellas, porque muchas veces podemos confundir el pulso de nosotros mismos con el pulso del paciente. Entonces, ocurre muchas veces que
vamos a evaluar al paciente, yo le toco pulso, y llega el otro, no, yo no le toco pulso. Entonces, muchas veces se puede confundir el pulso del paciente con el del evaluador, para que tengamos en cuenta. Entonces, esto es una herramienta que nos permite objetivizar esto. Entonces, con base a la clínica y al estudio y a la señal Doppler, clasificamos entonces los pacientes de la isquemia aguda en 3 categorías. Esto es la clasificación de Rutherford. Entonces, evaluamos la clínica, y dentro de la clínica, además de los síntomas, evaluamos cómo está la parte sensitiva y la parte motora. ¿Qué evaluamos de la parte sensitiva? Además de si refiere parestesias o no, si siente o no siente al tocarlo, los deditos, la planta o el dorso del pie y ya del talón para arribita. Esa es la parte principal, pues como de la parte de la sensibilidad. Y de la parte motora vamos a evaluar más que todo, no tanto si mueve o no mueve los dedos, sino la parte de la dorsiflexión. ¿Por qué? En la isquemia, aunque los músculos se comprometen 4 a 5 horas después de someterse pues, a isquemia completa, los músculos intrínsecos del pie son los primeros que se afectan ante la isquemia de la extremidad, pero el problema es que el movimiento de los dedos del pie también los puede hacer los músculos de la pierna, entonces es muy difícil detectar que, listo, se está alterando los músculos ya del pie, no, porque pueden ser por los de la pierna. Entonces, evaluamos la dorsiflexión. El tibial anterior es el primer músculo de los compartimentos de la pierna que se afecta ante la isquemia. Entonces, además de evaluar el movimiento de los dedos, si ya está perdido es porque ya hay mucho compromiso pues, muscular, pero si además de alteraciones de sensitivas, refiere que no puede hacer ya buena dorsiflexión, usted la compara contra la contralateral, si está limitada es porque ya tiene también compromiso motor. Evaluamos entonces síntomas, evaluación sensitiva, evaluación motora y la señal Doppler, arterial y venoso. La arterial si tiene pues el sonito psh, 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 y la venosa a veces con hacer compresión suena, o no sé si ustedes han visto si ponen la señal Doppler en la región poplitea suena como shh, shh, sin necesidad pues como una señal pulsada. Las señales venosas también existen. Entonces, evaluamos todo esto. Si tenemos señal arterial y venosa audible, además de que está conservada la parte de la sensibilidad y la motricidad, la clasificamos en la categoría 1. Si tiene señal venosa audible, pero no la arterial, la clasificamos en la categoría 2. Y si ninguna de las dos la estamos sintiendo, la clasificamos en la categoría 3. Doctora, que es que no en todas partes tenemos el Doppler. Listo, no hay Doppler, entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? También con base, entonces, a la sensibilidad y a la parte motora, esto se los comento ahora, entonces. Si no tiene compromiso de la sensibilidad y no tiene alteración de la parte motora, también la clasificamos dentro de la categoría 1. En la categoría 2, si tiene compromiso de la sensibilidad, pero la parte motora está intacta, la clasificamos en categoría 2A. Y si ya se empieza a comprometer el componente motor, la clasificamos en la categoría 2B. Ya, si no tiene nada de dorsiflexión, el pie está quieto, el pie está caído, además de los síntomas, ya es categoría 3 de la clasificación de Rutherford. Esta clasificación es súper importante porque con base en esto es que vamos a dar el manejo o qué tan emergente le vamos a dar el manejo a los pacientes. Entonces, en los que están en la categoría 1, tenemos que hay que revascularizarlos urgente, da espera de unas 6 a 24 horas, ideal revascularizarlos en este tiempo. En cambio, en la categoría 2, tenemos que si es 2A, es salvable, pero si damos un manejo pronto, y ese manejo pronto es ideal revascularizarlos en menos de 6 horas. Y tenemos la categoría 2B, este ya es un estado salvable, pero si hacemos un manejo ya emergente, o sea, ya sí que aquí está sí comprometida la extremidad severamente, y esto sí lo tenemos que revascularizar en menos de 6 horas también, pero este sí no da espera pues de nada. Y en cambio en los pacientes con la categoría 3 ya hay pérdida completa de la extremidad, revascularizarlo significa liberar muchos factores metabólicos, muchos oxidantes, muchos detritos pues, metabólicos que pueden llevar a una mioglobinuria, a falla cardíaca, a falla renal y ya la muerte del paciente. Entonces ya el estadio 3 es amputación o según qué tan comprometida está la extremidad se puede dar manejo expectante, anticoagulación y esperar. Entonces, en resumidas cuentas, clasificamos la isquemia aguda en 3. 1, 2, 3. El 1 no tiene compromiso ni sensitivo ni motor, frialdad, palidez, no más.
y hay que revascularizarlo urgente. Tenemos hasta 24 horas para revascularizarlo. La categoría 2, 2A, compromiso sensitivo, que la anestesia no pase de los dedos sin compromiso motor, debemos revascularizarlo en menos de 6 horas. 2B, ya hay compromiso motor, alterada la dorsiflexión, debemos revascularizar en menos de 6 horas. Esa sí tiene que ser pues pronto, está mucho más comprometida la extremidad. Y ya la categoría 3, además de compromiso anestésico, el pie está caído completamente, no tiene nada de motricidad, amputación. Si el compromiso es severo y si no amputamos rápido, se muere el paciente por su síndrome de perfusión-reperfusión. Desde aquí tenemos 2 casos. Este paciente es un paciente que no sé si alcanzan a ver bien, tiene algo de cianosis en los deditos, tiene congestiva la piel y además de esto se le pide evaluar la motricidad y tiene muy limitada la dorsiflexión. Entonces esto es una categoría 2B. En cambio, acá tenemos un paciente que el pie ya está completamente caído, por la luz no se ve bien, pero cuando está en la fase 3, que ya no hay señal ni arterial ni venosa, o sea, hay una congestión completa, la piel se ve como congestiva, se ve como unos parches, y la característica de estos parches es que a la digitopresión no desaparecen. No sé si ustedes han visto estos pacientes, son unos parches moteados, por ejemplo en este caso, que con la digitopresión no mejora, con el calor no mejora, y que en el estadio más avanzado son, además de los parches violáceos, como unos parches eritematosos que tampoco mejoran con la digitopresión, para que tengamos en cuenta entonces esto. ¿Podemos recurrir a ayudas diagnósticas? Sí, pero esto hacerlo en los pacientes en estadio 1, 2A, porque los otros estadios no me van a dar espera y el paciente pierde la extremidad. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, porque yo también he visto que hay pacientes que así llegan en estadio 2B, les piden duplex, les piden tag o esperan y esto. Entonces, para que tengamos esto en cuenta. Entonces, lo realizamos en los estadios 1 y 2A, pero ¿cuándo? Cuando es un paciente que tenga anatomía compleja, que tenga antecedentes de puentes, que sospecho que fue que se le tapó un puente a nivel del abdomen, o sospecho que es en un aneurisma por la clínica y que el aneurisma se disecó o está embolizando, que ahí sí el manejo es distinto, hasta puede requerir cirugía, entonces ahí sí puedo recurrir a imágenes. O de pronto sospecho es embolia y la extremidad no está tan afectada y puedo solicitar un dúplex. Entonces ahí sí me puedo valer de estas ayudas, pero desde que el paciente no esté con la extremidad tan comprometida y que tengamos disponibilidad de estas ayudas pronto. No es que el tomógrafo se me dañó, de pronto la arreglan mañana, esperemos hasta mañana. Pues si da espera, listo, pero si no, lo ideal es revascularizar pronto. Entonces tenemos de estas ayudas el angiotac, cuando les sospechamos algo, origen abdominal, un aneurisma, una disección. El angiotac para miembros inferiores no es tan bueno porque los vasos de menos de 3 milímetros pierden la sensibilidad o pacificar toda la circulación. Entonces el angiotac no es tan buena para evaluar entonces circulación de miembros inferiores y más por debajo de la rodilla o de los codos. El ultrasonido o el dúplex es muy bueno para evaluar sitio y vasos de salida, aunque estos vasos de salida tampoco es criterio si no lo encontramos. ¿Qué son vasos de salida antes de pasar? Vasos de salida es cuando uno evalúa el compromiso arterial, uno siempre busca que hayan vasos distales a la oclusión abiertos para mirar que tanto pueda responder a la revascularización, sea por cirugía o sea percutánea. Entonces, no sé si usted me ha escuchado el concepto que tiene una oclusión en la femoral y no tiene vasos de salida, o sea que está tapado todo de ahí hasta los vasos infrapopliteos. Cuando es eso es que uno dice que no hay vasos de salida. Esto aplica más que todo a la enfermedad arterial crónica o la isquemia pues crítica. En la enfermedad arterial puede encontrarse usted que si la oclusión es en la femoral común y de ahí para abajo todo está tapado, no quiere decir que no se pueda revascularizar, no, sino que el mismo fenómeno tromboembólico, esa misma reacción hace que se tape todo de ahí para abajo. Eso tampoco es criterio para decir que no se vaya a revascularizar. Esto es más como para criterio de los especialistas en la parte vascular. El gol estándar que tenemos es la arteriografía, definitivamente con además de que podemos evaluar la topografía arterial, podemos intervenir, tenemos la angioresonancia, no contamos con ella, además de que es demorada pues realizar uno de estos procedimientos, además de costosa, y tenemos la ecocardiografía cuando sospechamos origen embólico. Entonces acá tenemos ayudas diagnósticas en pacientes que tenían un cuadro en estadio 1 o 1A. Acá tenemos un dúplex donde encontramos el trombito desencadenante pues como de todo el fenómeno isquémico, y acá tenemos un angiotac, como vemos acá, una imagen hipodensa
aquí en esta ilíaca derecha, que es la que está produciendo el fenómeno isquémico. Acá tenemos una arteriografía. En esta arteriografía vemos, en un paciente pues con isquemia, vemos cómo en la aorta tiene unas placas ulceradas. Aquí no se está produciendo pues el fenómeno obstructivo, pero que esta placa disparó basurita y se clavó acá en la poplitea, taponando esto de acá para abajo. Esto es un fenómeno embólico. Acá tenemos entonces otra imagen también de cómo en una arteriografía vemos que en este paciente tiene un vaso muy sanito de la pierna derecha, con su tibial anterior, tronco y su bifurcación muy sanitas. Se ve que no sufría de enfermedad arterial, puesto que no tiene nada de circulación colateral, pero vemos como en el otro lado, aquí donde se produce el taponamiento, no se visualiza nada la poplitea para acá para abajo, ni tampoco los vasitos de salida, y que no tiene nada de circulación colateral. Esto me hace sospechar también que es un fenómeno embólico. Como vemos acá, este paciente se ve que lleva rato embolizando, que ya tenía su enfermedad arterial, puesto que además de donde está el taponamiento, mire que tiene mucha circulación colateral. ¿Sí lo ven? Mientras que en este paciente, mire que no tiene absolutamente nada de circulación colateral. Entonces, es en estos pacientes, cuando se produce la isquemia, que no dan casi tiempo para revascularizar, que es más dramático el cuadro, y estos generalmente son pacientes jóvenes o que no tenían pues mucho antecedente de enfermedad arterial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Por allá arriba, alguna vez leyeron en las otras diapositivas, anticoagulación, y esto es fundamental. Ahora les comento esto. Entonces, como les decía, estos pacientes, lo importante es una detección temprana y oportuna de la enfermedad, conocer que el paciente tiene la enfermedad y hacerlo ver por un especialista en el área. No necesariamente tiene que ser cirujano vascular, puede ser también, en caso de acá, los radiólogos intervencionistas. También está escrito que los cardiólogos que conozcan el tema también están en capacidad de verlos y manejarlos, y también se ha descrito que hasta cirujanos generales conocedores pues como del tema. Entonces sí es muy importante que lo vea inmediatamente un especialista en el área. Y los objetivos del manejo de esta enfermedad es evitar la propagación del trombo y buscar la revascularización definitiva. ¿Cómo vamos a evitar la propagación del trombo? Con la anticoagulación. Lo ideal, el anticoagulante que utilizamos es heparina no fraccionada, por la capacidad de revertirla y del monitoreo. Entonces, la heparina detiene la propagación del trombo, evita la trombosis de los lechos distales al perpetuarse pues la trombosis, y también brinda un efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos un bolo de 100 miligramos kilos, pues como lo general, y después podemos seguir una infusión de 1000 unidades hora, y lo ideal es alcanzar un TTP entre 60 y 100 segundos, o de 2 a 3 veces el valor normal, si se va pues como demorando más el tratamiento o el manejo. Es importantísimo, todo paciente con sospecha de esto, anticoagularlo siempre. Es mejor dejarle la anticoagulación y después retirársela, y no pasar el tiempo y de pronto sí, de pronto no, y ya cuando le inician la anticoagulación ya no hay mucho que hacer. Entonces, desde que no tenga contraindicación, inicien anticoagulación siempre que tengan en su cabeza alguna sospecha de isquemia aguda. Es muy importante también la hidratación, obviamente endovenosa, porque son pacientes que si tienen enfermedad arterial muchas veces pueden tener enfermedad renal también de base, que el síndrome de perfusión, de isquemia reperfusión, los metabolitos pueden generar falla renal. Además son pacientes que van a ser sometidos casi siempre al contraste de la arteriografía. Entonces, para evitar todo esto es muy importante una buena hidratación, colocarle siempre sus líquidos endovenosos, oxígeno suplementario también para facilitar también la entrega de oxígeno, y muy buena analgesia intravenosa. Les ponemos la anticoagulación, le ponemos los líquidos, y se nos olvida también que a estos pacientes les está doliendo mucho la pierna. Esto es como un infarto, pero de las piernas. Así es que yo le digo a los pacientes, no se olviden por favor de la analgesia. Entonces, hay dos formas de realizar el manejo de estos pacientes. Entonces, tenemos la opción endovascular y la opción quirúrgica. Eso pues ya sí queda pues como a criterio de los radiólogos, o ya pues de nosotros los cirujanos vasculares. Pero a grandes rasgos, en la isquemia estadio 1 y 2A procuramos manejarlos con trombolisis, con arteriografía y trombolisis, porque generalmente no es tan demorada la aplicación de esta, y el trombolítico y con la arteriografía es menos invasiva y de entrada pues a corto plazo tiene menos complicaciones. Y la cirugía la dejamos para los pacientes en estadio 2B, porque en teoría se recurre más rápido a ella, en muchos centros es más fácil operar urgente a un paciente
que llamar al radiólogo intervencionista o hemodinamista y que le haga la arteriografía y la trombolisis, en los 2B para evitar rápido que llegue a la amputación, y ya en el estadio 3, amputación como les decía. Hay unas excepciones para el manejo de cirugía también, que si es fenómeno embólico, lo ideal es embolectomía pues en cirugía, porque son generalmente trombos blancos organizaditos, que lo mejor si es manejarlos pues con cirugía, que con trombolisis va a ser más difícil. Entonces, como les decía, intervención endovascular, para que se la aprendan así en general, estadios 1 y 2A, y la intervención quirúrgica en los estadios 2B y ya en el estadio 3 la amputación. Tenemos varias opciones a nivel endovascular. Aquí en la clínica solo tenemos la opción de trombolisis dirigida por catéter, pero hay otros dispositivos que son como que los que están mandando más la parada ahora en el mundo, que es la trombectomía farmacomecánica y la trombectomía mecánica percutánea. Son dispositivos que además de infundir el agente trombolítico, también brindan algún efecto mecánico para acelerar que se disuelvan más fácil los trombos. Entonces, ¿qué se hace? Como para que conozcamos más o menos qué se hace en el procedimiento endovascular. Si la pierna afectada es la derecha, se busca puncionar la pierna contralateral, con el fin de que si el trombo, si hay que operar o hay que hacer algo en la ingle o en esa otra pierna, no intervenga pues el hematoma o la intervención. Entonces, se punciona la pierna contralateral, digamos que es la derecha, se punciona a la izquierda, se pasa un catéter hasta el otro lado, identificamos dónde está el sitio de la lesión, y dónde está el sitio de la lesión avanzamos un catéter. Y después de avanzar ese catéter, se avanza ese catéter que tiene múltiples orificios, y se empieza a infundir un agente trombolítico, se deja ahí varias horas, y ese agente trombolítico va licuando todos estos trombitos. Entonces, esto era antes y esto es después del tratamiento. ¿Qué agente trombolítico se utiliza? Generalmente se utiliza entonces el alteplase. La streptoquinasa, la trombolisis sistémica, se ha demostrado que no sirven estos, son más los riesgos y las complicaciones que ya estos pues más específicos. El alteplase, y hay dos esquemas, hay un esquema de dosis baja y un esquema de dosis altas. El dosis baja es 1 miligramo en bolo y que sigue 1 miligramo hora, y ya hay otra dosis que es más alta, que es 10 miligramos bolo y seguir a una dosis de 0.05 miligramos kilo hora, con un tope máximo de 4 miligramos hora. Esa es como la dosis alta. No se ha demostrado si una es mejor que la otra. Obvio, la dosis alta puede tener más riesgo de sangrados, es independiente, y siempre debe ir acompañada de dosis bajas de heparina para que no se vaya pues como a trombosar el introductor. Después, para que sepan que esto es más o menos lo que se hace con la trombolisis para los que les toque cuidar a algún paciente de estos en cuidados coronarios o si los llaman por cualquier cosa. Acá tenemos entonces también un paciente que tiene un trombo que le está ocluyendo la femoral superficial. Aquí viene la común, aquí se divide en la profunda y en la superficial. Acá vemos entonces que se tapa abruptamente esto. Bueno, una clave es que los fenómenos embólicos, los trombos casi siempre se clavan en las bifurcaciones. En la bifurcación de la femoral común, en la bifurcación de la poplitea, lo mismo en los miembros superiores. Entonces acá tenemos entonces este trombito y tenemos la imagen del acopo invertido del menisco que sugiere altamente fenómeno embólico, y vemos cómo está ocluida toda la femoral superficial. Avanzamos entonces acá el catéter de trombolisis. Esto es un dispositivo especial. Y luego del manejo vemos cómo se logra permeabilizar toda la femoral superficial. Esto es lo que hacemos en cirugía. ¿Qué hacemos en cirugía? Abordamos la ingle, hacemos una incisión longitudinal. Esta es la femoral común con su división, femoral superficial y la femoral, bueno, yo veo la profunda porque aquí está la ingle, la profunda y la superficial. Hacemos una incisión en la femoral común y se extraen los trombos por medio de estos baloncitos o catéter Fogarty. Entonces, esto es lo que hacemos y removemos acá los trombitos. Esto es lo que hacemos entonces en cirugía. Acá tenemos un caso que para que veamos que no siempre va a servir la trombolisis o la embolectomía. Es un paciente entonces que llega con una oclusión abrupta entonces de la poplitea, esto es acá en el segmento popliteo, se le inicia trombolisis. Después de la trombolisis quedan algunos trombos residuales, se le hace embolectomía, luego de la embolectomía vemos que sigue trombos residuales,
Perdón, esto fue al revés. Primero cirugía, embolectomía, quedaron trombos residuales, los llevan a arteriografía, siguen los trombos, le hacen trombolisis, persisten trombos y finalmente este paciente requiere un puente femoropopliteo, ya que no le sirvió ni la trombolisis ni la embolectomía. Entonces hay casos que pueden terminar en puentes. Esto es un estudio pues que les traigo, una revisión pues como de todo lo que en la literatura donde encontramos, porque ustedes también se preguntan ¿y qué es mejor, la trombolisis o la cirugía? Que definitivamente entre los dos no hay diferencias con respecto a tasa de amputación, morbilidad o mortalidad, sino que todo depende del paciente. Obvio que el paciente entre más años tenga va a ser más propenso a complicaciones si se somete a una cirugía comparado con arteriografía y trombolisis. Pero de resto, como para que tengamos en cuenta, en general no se ha demostrado que una sea mejor pues que la otra. ¿Y cuál es el pronóstico de esto? Entonces, como les decía, a pesar de que se pueda tratar oportunamente, tiene mal pronóstico, la mortalidad de estos pacientes es de un 15 al 20%, generalmente son pacientes muy enfermos los que llegan ya con eventos trombóticos más que embólicos, aunque también embólicos también, y la morbilidad es que casi en un 10 al 15% de los pacientes va a requerir transfusión o cirugía por sangrado, la tasa de amputación es alta, puede requerirse amputaciones hasta el 30% a pesar de darse un manejo óptimo, hasta el 25% de los pacientes pueden requerir fasciotomías y hasta un 20% de los pacientes puede terminar en insuficiencia renal. De las conclusiones de esto es que la isquemia aguda es una enfermedad que requiere un diagnóstico oportuno y que es netamente clínico. Cuando detectamos esto, lo que debemos buscar es evitar la propagación del trombo, anticoagularlos inmediatamente, buscar quien nos valore el paciente pertinente pues al área vascular, sea radiólogo intervencionista, cirujano vascular, cardiólogo o cirujano general entrenado en el área. Hay que buscar la revascularización pronto y tener en cuenta que a pesar de esto tiene una tasa alta de mortalidad. Gracias.